Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy estamos con el libro de Efesios, capítulo 2, en Reavivados por su palabra. Y hay versículos maravillosos. Hay un versículo que muchas veces se lo interpretó mal, así que vamos a centrarnos en algunos de estos versículos. Una de las cosas más lindas que dice Efesios capítulo 2 es: por gracia sois salvos. Versículo 5, última parte. Dice todo el versículo 5 junto con el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bendición esto de la gracia divina, qué incomprendida que es la gracia divina. ¿Cómo entender esa gracia que aún te ama y me ama siendo lo que somos? ¿Cómo entender esa gracia que hizo que Dios se haga hombre y muera por nosotros en la cruz del Calvario? Cuando seguimos avanzando, nos dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Indudablemente que los efesios también estaban con el peligro de creer en la salvación por obras. En esta salvación por obras que proponía la creencia judaica, ¿sí? El judaísmo creía en esto, en la salvación por obras, en méritos para alcanzar la salvación. Cuando la Biblia dice que la salvación solamente puede ser alcanzada por gracia y por fe en Cristo Jesús. Entonces, los efesios ahora, leyendo la carta del apóstol Pablo, ratificaban que la salvación viene por Cristo, que la salvación es por gracia y que la salvación es por fe. Que las obras no nos salvan. Las obras simplemente son el resultado de una fe viva. Las obras simplemente vienen como resultado de una nueva vida en Cristo Jesús. Como decía al principio del capítulo, ¿sí? En el versículo 2, en el versículo 3, antes éramos una cosa, pero ahora somos otra. ¿Y cómo se demuestra eso que somos ahora, esa nueva criatura? Por las obras. Pero las obras jamás, jamás salvarán a nadie. En el versículo 4, en el versículo 14 y 15, perdón, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué ambos pueblos? Bueno, la circuncisión y la incircuncisión. Los judíos y los gentiles de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este versículo muchas veces ha sido tomado para invalidar la ley de los 10 mandamientos, que fue escrita por el dedo de Dios, fue guardada dentro del arca del pacto en el santuario terrenal y nunca podrá ser abolida. Esos 10 mandamientos están resumidos en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El primero, amarás a Dios como todo tu corazón. La pregunta de ¿y cómo amar a Dios con todo mi corazón? Se responde con los 4 primeros mandamientos de los 10. Y la segunda, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, si te haces la pregunta ¿y cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? Se responde con los últimos 6 mandamientos de los 10. Esos 10 mandamientos los podés encontrar en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Los 10 mandamientos jamás serán abolidos. Nunca va a estar bien tomar el nombre de Dios en vano. Nunca va a estar bien matar, adulterar, robar o codiciar. Nunca va a estar bien ninguno de los mandamientos que ahí dice que están mal. Pero ¿a qué se refiere entonces aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Qué es lo que abolió Cristo en su carne? Bueno, podríamos decir que abolió los mandamientos que cumplió, que tenían que ver con leyes ceremoniales con un tiempo determinado hasta que Cristo venga, las cumple en plenitud y entonces lo que era sombra ya alcance su cumplimiento. En Colosenses capítulo 2 versículo 17 nos dice que la circuncisión, las fiestas que tenían el pueblo de Israel, las lunas nuevas, etcétera, etcétera, eran sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Hay 7 fiestas solemnes dentro del calendario israelita que Dios les había dado. Y esas fiestas
tenían que ver con el ministerio de Cristo, con el ministerio que ya cumplió y el que está cumpliendo hoy en el santuario celestial. Así que lo que iba a ser abolido no era la ley de los 10 mandamientos, sino que era la parte de la ley ceremonial que se le había entregado a Israel. ¿Por qué? Porque ya estaba cumplida en Cristo Jesús. Por eso ya no hay que festejar la Pascua matando un corderito y comiendo hierbas amargas. Por eso ya no tendría sentido festejar la fiesta de las primicias, porque ya las primicias ha sido Cristo quien resucitó como primicia y quien resucitaron también con Él en el momento de su resurrección como primicias también. No tendría sentido celebrar la fiesta del Pentecostés si el Pentecostés ya se celebró y ya se dio el cumplimiento profético del Pentecostés y simbólico que es el derramamiento del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, la ley que fue abolida por Cristo es esta. Y también las leyes que habían hecho los seres humanos. Vos sabés muy bien que los seres humanos, los judíos, habían añadido leyes humanas. Por eso Jesús le dice, por su tradición invalidan la ley de Dios. Cuando Jesús se refiere a la ley de Dios, está hablando de que por la tradición y las leyes agregadas a la ley de Dios, los judíos invalidaban todo lo que Dios les había pedido. Así que cuando leemos Efesios 2:15, nos habla de la parte de la ley que fue abolida en Cristo Jesús. Claro, cuando uno habla de ley, de Torá, habla de todo el Antiguo Testamento, sobre todo, no de todo, perdón, el Antiguo Testamento, sino de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué parte abolió y qué parte no? Bueno, es interesante esto porque las leyes civiles ya no tenían efecto porque Israel ya no era una nación independiente en la época de Cristo. ¿Sí? Y las leyes sanitarias, y ya hoy no tienen efecto porque como vivimos en una sociedad que ya resulta más sanitaria, no tiene sentido ya que las damas, por ejemplo, cuando están en su periodo se queden una semana dentro de la casa, porque hoy existen cosas que en aquel momento no existían y que hacen que la mujer pueda tener una vida de desarrollo sin tantos problemas como en aquel momento. Igual que cuando uno va al baño ahora no necesita salir con una estaca, como era la ley de Dios en aquel momento en el desierto, sino que ahora tenemos sistemas de cloacas que hacen su trabajo para que uno no tenga que enterrar los restos de ir al baño. Entonces hay cosas que fueron cambiando, pero hay otras que nunca cambiarán, que tienen que ver con las leyes morales de Dios. Tienen que ver con lo que Dios dio para todos sus hijos. Tiene que ver con principios morales que muestran qué es el pecado. Esto ya lo vimos en Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 4, cuando nos habla de que había una ley que nos llevaba hacia Cristo, pero que venida la fe ya no hacía falta. Esa ley del santuario, de los sacrificios que nos mostraban cuando entrábamos por la puerta que era Cristo y llegábamos al sacrificio que era Cristo y pasábamos al lavacro del bautismo y entrábamos y veíamos a Cristo en el candelabro como la luz del mundo, en el pan de vida, en la mesa de los panes de la proposición, en nuestro intercesor para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia. Entonces veíamos a Cristo, pero ya vino Cristo. Entonces no necesitamos un símbolo de lo que pasará, porque ya lo que iba a pasar, pasó. El Mesías nació como siervo sufriente, murió por cada uno de nosotros y hoy se encuentra en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Solamente estamos esperando que nos venga a buscar para irnos para siempre con Él. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca y que sigamos, como dice el versículo 22, viviendo únicamente Nuevo tiempo.